Yo trabajo hace como 12 años, trabajo yo más o menos. Al comienzo de cuando trabajaba fue algo que cambié y tuve que aprender. Yo me gastaba todo mi sueldo porque yo sentía que me tenía que gastar el sueldo. Y no podía quedar nada en mi cuenta, así fuera en perros calientes o en lo que tuviera que gastármelo o en regalos. Si hubiese salido bien, si hubiese sido amigo en esa época porque da un montón de regalos, ya me he vuelto más tacaño en eso. No, mentira, más selectivo y sabio. Eh, eh, pero tenía que agotarme toda la plata. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Sí, ok, no soy el único que mal administraba la plata. Y eso me pasaba. También me pasa que si por lo menos usted come conmigo o alguien de confianza y yo como, por más lleno que esté, yo tengo que terminarme todo lo que hay en el plato porque no considero que alguien deje comida o que la comida se quede. Me la tengo que embutir toda si esté súper lleno porque se tiene que acabar. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Ok, muy bien. Una vez me pasó que desayuné, mire mi desayuno, desayuné huevo con arroz, lentejas y un poquito de carne que había quedado, porque no consideré que en la nevera de mi casa había un poquito de todo eso y nadie se lo comiera. Entonces, alguien se lo tiene que comer, obviamente yo, porque para mí es difícil que algo haya de sobra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Le cuento algunos ejemplos, y usted podrá decir, pero eso es bueno porque no se malgasta, los niños en África con hambre y un montón de cosas más. Pero yo no me quedo con solo el acto, no podemos quedarnos allí. Yo me puse a analizarme en mi corazón qué pasaba y qué me llevaba a eso, y yo llegué a una conclusión en mi vida, y por eso nace este mensaje de hoy, y es que para mí no puede haber de más. Para mí no puede haber de sobra, para mí no tiene que quedar. En mi mente no considero eso, y eso no solo me pasa con la comida, no me pasaba con la plata, no me pasa con ciertas cosas, sino incluso me pasa con lo que Dios puede hacer conmigo. No puede haber más. Me encanta ese silencio, me fascina. ¿Sí me estoy haciendo entender? El problema no es realmente que me como un arroz con lentejas y huevo en la mañana, a las 6 de la mañana, para terminar de rematar, sino que me está motivando a eso. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, vamos bien hasta ahí. Y en ese momento, no, ¿quién dijo no? Tú. Entonces, en mi mente no considero poder tener más, que sobre, que haya así en abundancia, no. Tal vez tenga que ver con ciertos momentos en mi vida en que aprendí de esa manera. De las cosas que más recuerdo es que en mi casa hubo un tiempo de mucha escasez y que todo lo que había era muy limitado, y tal vez me quedé con eso. Inclusive, cuando yo me casé con mi esposa, yo le estoy abriendo mi corazón aquí, cuando yo me casé con mi esposa e hicimos la primera compra, no sé si a los recién casados les ha pasado, pero la primera compra se fue larguísima. ¿A quién le pasó eso? O sea, lo que gastamos ahora es 4 veces menos, porque en esa época compramos hasta 3 tipos de cereales, por si este, por si este, por si este. Por si alguien nos visita, por si viene no sé quién, por si vienen veganos, por si vienen vegetarianos, por si vienen no sé qué. O sea, eso fue una cosa loca por si, y nunca nadie nos visitó. Y se quedó comida y me tocaba botar verdura, y yo detestaba eso. A lo que voy es que eso no es malo, pero dentro de mi corazón yo decía, no puede haber de sobra, y ver la nevera llena en mi casa, para mí era sinónimo de malgastar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y no era así. Sí voy bien con eso, o sea, es algo más del corazón, no que no pudiera tener esas cosas. Y se me vino a la mente un versículo que está en Lucas capítulo 6, versículo 38. Cuando mi esposa me dice eso, imagínense, 6 de la mañana el 1 de enero, no me pude dormir sino hasta las 9 de la mañana pensando en eso, porque se me vino una palabra que está en este versículo. Y la palabra de Dios dice ahí en Lucas capítulo 6, versículo 38, dice que si nosotros damos, se nos va a dar. Este es un versículo muy conocido si usted es cristiano de hace años: medida buena, apretada, remecida y ¿qué más? Rebosando. Entonces la palabra que a mí se me quedó en la mente de las 4 fue la cuarta. ¿Cuál es? Rebosando, rebosar. Se me vino a la mente la palabra rebosar. Bueno, más adelante le cuento eso. La palabra rebosar. Y hoy la enseñanza se llama rebosa. ¿Cómo se llama? Por ahí va a aparecer en las pantallas por si no me han entendido, porque yo pronuncio mal la R. Entonces, si de pronto hablo muy rápido o estoy concentrado en otras cosas, la R mía suena como G y R, como grrr. Entonces, se llama rebosa. Si se los ponen como para que entiendan los que aún no me han entendido, eso, bien. ¿Cómo se llama? Se me quedó esa palabra rebosar, rebosando, rebosante. Suena muy, muy rara, ¿verdad? Nadie usa esa palabra.
Como que hey, se está rebosando el agua del balde. No, se te está regando esa vaina, no sé qué, o algo así, ¿verdad? O algo así por el estilo. Casi nadie usa esa palabra, es como muy fina, ¿verdad? Pero se me vino a la mente con ese versículo y yo dije, yo quiero hablar de rebosar. Para los que vinieron el 31 de diciembre entienden por qué rebosar y R con la E. Y es porque en casa estamos empezando un nuevo año y una nueva serie de enseñanzas donde vamos a rehacer un montón de cosas. Entre eso vamos a permitir tener una vida que rebose. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy bien. ¿Alguien que se ha identificado conmigo hasta el momento, así sea en algo, en una cosa? Qué chévere. El resto esté aquí porque le puede pasar o se lo puede contar a alguien. ¿Por qué esta palabra rebosar? Porque yo me puse a pensar en cuánto Dios me quiere bendecir y Jesús dijo que vino aquí a la tierra a darnos una vida y una vida como en abundancia, ¿verdad? Abundancia, yo me imagino un montón de cosas, pero en mi mente humana lo limito a muchas cosas para mí y no muchas cosas que Dios dice que quiere para mí. Y si yo siento que Dios me da de más, entonces siento que está rebosando y como yo le conté antes, para mí rebosar es sinónimo de se está perdiendo. Entonces, una vida rebosante en Dios es una vida sencillamente, y voy a empezar por la conclusión, sencillamente dispuesta a que Dios haga lo que quiera y dé lo que quiera, no pensando en mis limitaciones humanas. Y al final lo va a entender un poquito más. Entonces, rebosar en el diccionario, y para quedarnos con la descripción, si me pueden ayudar, es que haya un recipiente o que haya un lugar y que esté muy lleno de tal manera que está más del borde y empieza a desbordarse, ¿verdad? A sobrepasar, a pasar los límites o a pasar ya sea un recipiente o alguien o algo. ¿Estamos bien hasta aquí? Sabemos que es rebosar, ¿verdad? Muy bien. Juan capítulo 5, versículos 1 al 18, habla de una historia y quiero empezar por esta historia. Una historia de un paralítico que estaba en un estanque llamado Betesda. Seguro la he escuchado, pero quiero leerla hoy todita para que usted la pueda tener muy clara, ¿ok? Normalmente no me gusta leer tantos versículos, pero hoy no le voy a contar la historia, hoy se la voy a leer. ¿Estamos listos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos quieren tener una vida rebosante? Levante la mano. Muy bien. Pensamos en rebosante, no sé usted, pero la mayoría piensa en cosas materiales. No piense solo en las cosas materiales. Hay cosas no materiales invaluables. Qué chévere tener una vida rebosante en paz, ¿verdad? En alegría, en tranquilidad, en amor y un montón de cosas más. No solamente la montaña de dinero donde usted se imagina bailando y haciendo angelitos, ¿verdad? Hay muchísimo más que eso. Aunque entiendo muy bien que Dios también quiere hacernos prosperar materialmente. Entonces, vamos a leer la historia, ¿les parece? Juan capítulo 5, versículos 1 al 18 dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, o sea, cosas que pasaron antes de allí, si usted las quiere saber, lea la Biblia, ¿verdad? Había una fiesta de los judíos, no especifica cuál de las fiestas era, pero tal vez la Pascua o alguna de esas que mencionan en la Biblia. Esta vez Juan no nos quiso chismear qué fiesta era. Entonces, y dice que de ahí se fue Jesús a Jerusalén, versículo 2. Eso, vayan conmigo. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿cómo se llamaba? Betesda, ¿verdad? Apréndase ese nombre. El cual tiene 5 pórticos. No se le olvide la palabra Betesda. En estos yacía una multitud de enfermos, es decir, alrededor del estanque había un montón de gente enferma. Miren qué tipo de enfermos. Ciegos, cojos, paralíticos, y ellos esperaban el movimiento del agua. Ya van a ver por qué. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba las aguas y luego de eso, el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo no sé, pero yo me imagino eso como un juego en mi niñez que se llamaba como el semáforo. Entonces alguien decía rojo, entonces uno paraba. Amarillo y creo que uno caminaba. Nadie jugó eso. Yo era el único. Ok, yo veo a todos como, ¿qué es eso y tal? Y tienen cara de viejo como yo, ¿qué les pasó? Yo soy el único que jugaba eso. De las pocas cosas que jugaba eso. Entonces yo me imagino el montón de gente enferma alrededor del estanque. Algunos estudiosos teólogos dicen que no descendía un ángel realmente, sino que era una corriente de agua que había y la gente le atribuía al estanque poderes curativos. Y la gente realmente se curaba. Es decir, fuera que descendiera un ángel o fuera una corriente de agua que llegaba hasta el estanque, había algo de Dios sobrenatural en ese estanque, que el primero que corría después que se agitaba el agua se sanaba, ¿verdad? No faltaba el maldadoso que hacía agitar el agua y salía corriendo,
y la gente corría y nadie se sana. Yo hubiese hecho eso. Entonces estaba el montón de enfermos, digamos bueno, el estanque era algo grande, usted puede ver las fotos en internet, gracias a Dios por Wikipedia. Antes era en carta. ¿Cuántos estuvieron en carta? Ay, yo no sé, estoy como viejo este comienzo de año pensando en las cosas viejas. Resulta que los más jovencitos no investiguen qué es en carta, van a decir, ¿qué porquería es esta? Volvamos al tema. Y era un estanque, entonces alrededor había un montón de gente enferma y no era cualquier enfermo, no era el de la gripa o algo así por el estilo. Estaban los ciegos, los cojos, enfermedades difíciles, cosas difíciles de sanar, ¿verdad? Entonces, el agua se agitaba, imagínense usted la escena, corran todos, o sea, corran es los cojos como corren, ¿verdad? Los ciegos para dónde cogen, los paralíticos cómo hacen, o sea, se arrastran y todas esas cosas, ¿verdad? Hoy nos reímos pensando en el cuadro, pero era gente muy necesitada realmente. Era un cuadro triste, era un cuadro realmente triste. O sea, si uno llega hoy donde están de pronto personas refugiadas o personas que le han tocado venir de Venezuela nuevamente y son lugares tristes, imagínense un lugar así. Realmente era triste y no todos tenían a alguien que les ayudara. Obviamente tenía ventaja el que tenía más gente que le ayudara y había un montón de gente allí enferma que tal vez llevaba años o llevaba tiempo esperando que se agitara el agua de tiempo en tiempo, o sea, no sabían ni cada cuánto, y correr y poder ser sanados. La esperanza de muchos estaba puesta ¿en dónde? En el estanque. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, sigamos. Y había allí un hombre, ya vamos a entrar con uno de los protagonistas de la historia. Hoy quiero hablar de tres, del paralítico, bueno, de cuatro, del estanque, de Jesús y de los fariseos. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años llevaba enfermo? Full tiempo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Era un paralítico, llevaba mucho tiempo ahí acostado. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Tronco de pregunta, ¿verdad? Como que estás enfermo, ¿quieres ser sano? Uno pudiera decir, qué tontería, pero él quería ver qué tanto él anhelaba que él fuera sano. Pero no me quiero detener en el milagro que hizo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es decir, el man era de los últimos porque no tenía nadie que le ayudara. ¿Vamos bien hasta ahí? Aparte me imagino frustrado, triste, un montón de cosas más. Y para terminar de rematar, uno enfermo, uno siente más la soledad. ¿Sí le ha pasado alguna vez? No, yo me enfermo y yo me siento solo, que nadie me acompaña, que nadie me comprende, que nadie me quiere. Si no me cuido, caigo en depresión. La enfermedad, algunos nos hace manifestar esas cosas, algunos les hace manifestar ira, otros pues normal no les importa, ¿verdad? Yo me imagino que él, adicional de la enfermedad, el no tener a nadie que le ayude y ver a otros poder ayudarle, eso agravaba un poco más su situación. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué manera tan sencilla de sanar, no reprendió, no le pegó, no nada. Hey, ¿sabes qué? Levántate, viejo men, toma tu cuestioncita y anda por ahí. Y al instante, es decir, enseguida que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Quiero que no solo se quede con la palabra Bethesda, sino que él lo estaba haciendo en el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? El sábado, ¿ok? Muy bien. Entonces los judíos, ahí estaban los fariseos y todas las autoridades espirituales de la época, dijeron a aquel que había sido sanado, ese día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. ¿Por qué le dijeron eso? Porque había una norma, o hay una norma hasta el día de hoy, en el que el día de reposo los judíos no pueden alzar ni mover nada. La pastora vino a Israel y nos contaba una historia que vio una escena súper tierna de un niñito que se le cayó un limón y le preguntó al papá que si dañaba su sabbat si cogía el limón. Imagínense, papá, ¿puedo coger el limón? Una cosa así súper tierna. Él, en teoría, él no podía hacer eso que estaba haciendo. Los judíos en su día de reposo no pueden cargar absolutamente nada. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. La mejor excusa, ¿verdad? Él fue. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, o sea, se volvieron a encontrar y le dijo, mira,
has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En esto quiero parar y aclarar algo. No es que todas las enfermedades tengan un origen en el pecado. Algunas sí, la Biblia habla de eso, pero no todas. En este caso, Jesús tal vez tuvo el discernimiento de que la enfermedad de él tenía origen en algún pecado en particular. No quiere decir que todas las enfermedades tengan origen en algún pecado. ¿Estamos claros en eso? Y por eso fue con ese discernimiento la aclaración de Jesús. Continuemos leyendo, que ya estamos acabando, tranquilos. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. O sea, el man se quedó con la cosa y se fue donde los judíos y le dijo: ya sé quién fue este man, este man, este man. Y miren la reacción de los judíos. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban hacerle ¿qué? Qué sencillo lo lee uno, ¿verdad? De paso, no, y lo querían matar. Sí, lo querían matar. Porque así estas cosas, ¿cuándo? En el día. ¿Qué cosas, Porque Jesús estaba haciendo algo bueno en el día de reposo, entonces lo perseguían y ¿qué querían hacer? Matarlo. Desde aquí es cuando empieza a anunciar la Biblia ese deseo de a los fariseos y demás combo de querer perseguir y matar a Jesús. Desde este momento. Porque ya estaba pasando algo particular que ellos no toleraban. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Versículo 18, que creo que es el último que me hace falta. Sí, y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual. Jesús sabía quién era. Muy bien, ¿estamos todos claros en la historia? Sí, viene el sapo, viene y le dice bueno, el sapo no, porque Jesús no le dijo que no le dijera. Pero ahí pasan varias cosas particulares y quiero que me preste mucha atención hasta el final, porque voy a arrancar por tres cosas que pude ver a la luz de esta historia que pueden detener que nosotros tengamos una vida rebosante o que rebosemos. Si ven, se me pega la R. Ahora, quiero comentarles algo más. Como les decía, en esa época había una norma y era guardar el día de reposo. Guardar el sábado. El sábado ellos no hacían más nada sino dedicarle el tiempo al Señor. Pero nunca en la palabra de Dios podemos ver que decían que no podían cargar una cosa de un lado a otro o que no podían hacer ciertas cosas. La instrucción de Dios fue: guarden el sábado. Inclusive el mismo Jesús dijo: el sábado es hecho para mí, para el Señor. Eso estaba diciendo él. El hecho, como la norma que estaba de tomar las cosas de un lado como algo prohibido, era algo que los mismos fariseos habían determinado que no se podía hacer. ¿Vamos bien hasta aquí? No era una norma que el Padre había puesto. No era una norma que Dios había puesto hasta el momento. La norma era: el sábado todo el mundo se dedica a buscar al Señor y guardan ese día para el Señor, ¿verdad? Pero nunca hubo especificaciones claras. Esas especificaciones, ¿quiénes las pusieron? Los judíos, los fariseos. Era una norma de ellos. Y ahí empieza a hablarme el Señor con esta historia, porque es que inmediatamente me puse a pensar, no sé, en Bethesda. A mí Dios me empieza a hablar así, como con cosas así, empiezan a venirme historias a la mente. Resulta que teniendo en cuenta esta norma, aquí vemos que lo que primero hizo ir en contra de Jesús a los fariseos era que él estaba quebrando una norma, pero no una norma puesta por Dios, sino puesta por ellos mismos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque a veces podemos pensar que Jesús vino aquí a la tierra a quebrantar las leyes. Soy el macho man, yo no me dejo guiar por ninguna norma ni nada. Él vino a cumplir las normas que el Padre había puesto y las cumplió todas. Si el guardar el sábado y no hacer nada para el Señor, como sanar un enfermo, no hubiese sido algo que el Padre le permitiera, Jesús no lo hubiese hecho, porque Él cumplió todas las cosas que el Padre le dijo. Entonces, al final había un conflicto en ese momento entre lo que Jesús estaba haciendo y diciendo y lo que los fariseos habían establecido como una norma. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con cada uno de nosotros? Yo quiero que usted se ponga a pensar en las cosas que yo le dije de mí. Realmente no disfruto de lo que Dios me da es por estructuras mentales que yo tengo. ¿Y cuántas cosas usted deja de tener de parte de Dios por estructuras que usted tiene en su mente? Cosas que yo le llamo fortalezas, cosas que usted piensa, normas que usted se ha puesto,
Usted de fariseo se pone a ponerse normas. Yo de fariseo me pongo a ponerme normas religiosas, a creer cosas por las experiencias que he vivido, por la niñez que tuve, por lo que me dijeron, por lo que aprendí, por mis temores. Y a causa de eso no disfruto de lo que Dios tiene para mí. Póngase a pensar en eso. No somos tan diferentes a los fariseos en esas cosas a veces. Porque entonces le decimos a las cosas que Dios quiere hacer, hey, ¿sabes qué? Porque es que yo considero que debe ser de esta manera. ¿Nos estamos pareciendo no a ellos? Hey, no sanes en día de reposo, porque es que la cosa es así como yo digo. Inhale y exhale, por favor, tranquilo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos son así? Levanten la mano. ¿O les ha pasado eso alguna vez? Yo pienso que a todos, en algunos momentos decimos, la vaina no es perdonando, Dios. Ahí es que darle autoridad. No lo decimos así como le estoy diciendo. Generalmente decimos que se muera. Nuestra propia estructura y nuestras propias normas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces quiero hablarte de tres cosas y básicamente Jesús podía vivir así porque tenía una relación con el Padre. La disciplina básica, ni siquiera era trotar ni nada así por el estilo. La primera disciplina que Jesús tenía era levantarse temprano, buscar al Padre y hacer lo que el Padre le decía, punto. Usted quiere alejarse de la tentación, vivir mejor, tener un día optimista, que todos los días sean de gozo y alegría a pesar de las circunstancias. Aquí decimos, yo quiero vivir como Jesús, Jesús quiero vivir como tú. Empiece por madrugar y buscar al Señor bien temprano, leer la Biblia y orar. Porque de nada sirve, me quiero parecer a Jesús y no por lo menos hacer una oración diaria. No lee la Biblia, eso no tiene sentido. Yo se lo digo con mucho respeto las cosas que yo me digo a mí mismo para no ser el único, pero eso es incoherente. Me encanta el silencio ese. ¿Por qué Jesús sabía que eso era una norma humana y no del Padre? Porque Él conocía al Padre. Si usted quiere saber qué de su estructura mental es de Dios y qué no es de Dios, conozca lo que Dios dice. Así, punto. Yo muchas veces he dado este ejemplo. Los cajeros se dan cuenta que los billetes falsos son falsos porque conocen los buenos. Entonces, cuando le llega un billete que no es como los buenos, entonces dicen, este no es, y lo sacan. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, como disciplina básica, el orar y el leer la Biblia, el conocer quién Dios es, quién Dios dice que nosotros somos, nos lleva a decir, ¿sabes qué? Esa norma, esa estructura no es mía. Porque si no es de Dios, no es mía tampoco. Es más, Jesús vino aquí a la tierra a tomar todo lo que el Padre no había sembrado en nosotros. Eso lo dice la Biblia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Tengo que ir cogiendo. Tres cosas que vi. Versículo 10. ¿Me puedes poner el versículo 10, porfa? Ya con esto voy casi concluyendo. ¿Qué hace esa estructura? Ahora, cuando le hablo de estructuras de pensamientos, no traslade su culpa a alguien más. Son cosas que seguro han vivido en la niñez, sí, cosas con las que traes. No quiero entrar a poner ejemplos particulares porque te puedo sesgar. Pero, ¿qué estás pensando tú o qué hay en tu mente que has arrastrado hasta el día de hoy y no son cosas que Dios piensa de ti? Es que no se puede, es que no es así, es que no hay salida, es que es difícil, solo por lanzar algunas expresiones que creemos. Ahora, no nos las decimos conscientemente como, yo no me digo como César no se puede, César no se puede, César, yo no me digo eso, nadie se dice eso. Pero en el fondo del corazón lo que está sembrado que es, no se puede. Se los di los ejemplos al comienzo, yo no me digo a mí mismo, César, se está malgastando, no, pero es la sensación que tengo. Eso hace parte de las fortalezas que yo tengo que derrumbar para disfrutar lo que Dios quiere para mí. ¿Vamos bien hasta ahí? En el versículo 10 mira lo que dice. Se acercan los fariseos y le dicen al tipo, digámosle al tipo, al paralítico, ven acá tú porque andas con ese lecho. ¿Tú por qué estás haciendo eso si eso no se puede hacer en día de reposo? Los fariseos, esas normas que estaban teniendo y lo que estaban diciendo son como esas estructuras y fortalezas que nosotros tenemos. Ven acá, ¿y tú por qué estás disfrutando? ¿Por qué estás siendo feliz? Ven acá, si tú odiabas a ella, porque ahora la amas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ven acá, ¿por qué hoy estás andando con ese lecho? Eso no se puede, eso va en contra de lo que nosotros decimos. Entonces, de las cosas que quieren detener una vida rebosante en nuestra vida, es esos pensamientos o esas estructuras de pensamientos contrarias a Dios que van en contra de lo que Dios ya ha hecho.
Entonces tú empiezas a tener paz y empieza el pensamiento que dice, no sé si han escuchado esto, cuando los niños no se sienten es porque algo malo están haciendo. ¿Sí han escuchado eso? A veces es verdad, pero uno piensa, tengo tanta paz, algo malo me va a pasar. ¿Han escuchado eso alguna vez? A mí en mi casa me decían, no sé si tú o alguien más, el que se ríe mucho porque ya ganas de llorar tiene. Y dígame. Estructuras de pensamiento falsas. Yo tengo que ser libre, ahora estoy cayendo en cuenta de eso, pero yo tengo que ser libre de eso. ¿Cómo que yo no me voy a poder reír toda la vida y todo lo que se me dé la gana? Que porque voy a tener un momento triste, eso no es verdad. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces tenemos unos fariseos por dentro recordándonos y diciéndonos por qué andas con el lecho. ¿Sí me estoy haciendo entender? Estructuras, cosas que nos enseñaron. Los hombres no lloran, ya casi no se ve eso. Pero tal vez te enseñaron eso y hasta el día de hoy ni te permite sentir. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, esas estructuras de pensamiento no nos permiten vivir una vida rebosante sencillamente y disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros, porque cualquier cosa buena que sucede, como coger el lecho y ya no estar acostado encima de él, enseguida algo malo va a traer. Es como si pensáramos, es malo lo bueno que nos pasa. Y tal vez usted no piense eso realmente, pero lo siente. ¿Vamos bien hasta ahí? Déjeme tomar agua, que estoy nervioso. Versículo 11. Cuando Él les dice, y 12, cuando Él les dice, fue el que me sanó, el que me dijo que tomara mi lecho y andara, ellos no se alegraron en el milagro. Los fariseos no. Enseguida se pusieron a investigar quién fue, cómo fue, cuándo fue y qué más. Y también tenemos pensamientos que lo único que piensan es en la razón. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? ¿Y realmente Dios me sanó? ¿Y si Dios me sanó para estar enfermo mañana? ¿Y será que la gastritis que me sanó el Señor no me vendrá el otro mes? ¿Será que es falsa alarma la sanidad? ¿Sí me estoy haciendo entender? No solo primero les dijeron, eso es malo lo que estás haciendo. ¿Cómo va a ser malo si era un tipo que llevaba 38 años sin caminar y en vez de estar acostado encima del lecho ahora lo tenía en la mano? ¿Cómo va a ser malo? Pero luego, entonces, como el mal le responde otra cosa, ya no les dice, no, eso es malo lo que están haciendo, sino lo que les dice es, quien lo hizo es el que está mal. Y tenemos esos fariseos los tenemos dentro de nosotros. Si habrá sido Dios el que me habló que perdonara, ¿sí será de Dios esto? Sí me estoy haciendo entender, iglesia. Yo no quiero entrar a ejemplos para no sesgarte, pero ¿qué hay en tu estructura de pensamiento que no solo va en contra de lo que estás viviendo, sino en contra de aquel que lo hizo, que es Jesús? Y lo bonito de Dios es que Él empieza a sembrar cosas en nosotros, pero si vemos el versículo 16 y 17, cuando eso bueno empezó a suceder y se dieron cuenta que era Jesús, lo primero que quisieron hacer fue perseguirlo y matarlo. Y eso hacen las fortalezas que nosotros traemos en nuestra vida. Van en contra, como dice la Biblia en Corintios, del conocimiento de Cristo. ¿Se han escuchado ese versículo? Traigan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas que nosotros tenemos, esas estructuras de pensamiento que van en contra de Dios, van literal queriendo perseguir y matar la verdad de Dios en nuestra vida. Entonces, estamos aquí, escuchamos que Dios nos quiere bendecir, pero como lo que aprendimos en nuestra vida era que nos iba a ver mal, nos iba a ir mal, la fortaleza va en contra de esa verdad en nosotros. Y sucede hasta inconscientemente. No somos capaces de ni siquiera ver algo bueno. Y nosotros necesitamos en este año arrancar siendo conscientes de las fortalezas que tenemos y vivir día a día destruyéndolas. Porque si no las destruimos, hacemos límites tan altos que va a ser muy difícil que rebose todo lo que Dios nos da. Nunca va a alcanzar hasta el límite. Y no porque Dios no quiera, y no porque Dios no pueda, sino porque nos la pasamos fortaleciendo, valga la redundancia, las fortalezas. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo les quiero mostrar un video o les quiero contar algo. En mi casa, creo que, no sé si va a estar bien lo que voy a decir. Y veo a mi esposa porque ya saben que me va a correr en la noche, ¿verdad? En mi casa, nosotros, pagamos el recibo del agua como en común con otra gente. Y entonces nosotros tenemos una cuota que pagamos.
Eso no es malo. Pero yo tiendo a malgastar el agua, porque como yo pago solo una cuota, ¿verdad? Y estoy trabajando en eso, porque en mi casa anterior, o sea, en la casa de mío, sí me decían, apaga la llave, no sé qué. Entonces ya me desaforé. Entonces, una vez estaba lavando y mi esposa me dijo como, cierra la llave o baja la llave. Estaba lavando los platos, que eso es de lo que más hago en mi casa. Y mi esposa es testigo, ¿verdad que sí? Di que sí. Y resulta que ella me estaba diciendo, apágalo, o sea, o ciérralo por el agua. Y yo, si nosotros pagamos lo mismo, gastemos más o gastemos menos, eso no importa. Y enseguida me vino a mi mente, ay, el agua del océano y los ríos y todas esas cosas, y se acaba el agua y ñércale, y se vino a la mente Aquaman y de toda cosa, o sea, eso fue una cosa loca en mi mente, mi mente va volando y no se me vino a la mente, no sé si vieron la foto de Aquaman así con los pececitos y el montón de basura. Yo dije, ñerca, le estoy malgastando y dañando el planeta. Padre, perdóname, un montón de cosas pensé en ese momento. He intentado ponerme como a la línea con eso. Pero ¿por qué cree que nos cuesta a nosotros y tendemos a tener cuidado del agua de la llave? ¿Tienes el video ahí? ¿Qué pensarían ustedes si ven estas imágenes? ¿O ven a alguien haciendo esto? Ok, stop. ¿Cuántos se desesperaron? Como que ya cierran, la verdad, están malgastando. Así me pasó después. Ahorita se los voy a mostrar para ver cuál es la sensación. ¿Sabe? Muchos de nosotros, aún siendo sanados, seguimos siendo paralíticos a causa de las fortalezas que tenemos. Jesús nos dice, toma el lecho y anda, pero nosotros decimos, no puedo andar con él, y lo volvemos y lo ponemos y nos acostamos. Y seguimos paralíticos. Seguimos poniendo argumentos, seguimos poniendo cosas que no son de Dios. ¿Sabe qué significa Betesda? Si me ayudan con el significado en las pantallas, Betesda significa casa de gracia, casa de misericordia, casa de derramamiento. Por eso comprendí que Dios me había traído esta historia cuando me quería hablar de rebosar. En griego es casa de rebosamiento. Y aquí fue cuando yo entendí el mensaje. Y tal vez se le olvide todo lo que he dicho, pero quiero que no se le olvide esto que le voy a decir de aquí en adelante. ¿Qué fue lo que más me impactó? Yo no vi el video para que Dios me hablara, pero sí fui al lavaplatos y abrí la llave y puse el agua en el vaso. Y me puse a pensar por qué me dolía el que saliera agua de la llave. Y lo que me dolía era, uno, la pagamos, ¿verdad? Aunque tuviéramos solo una cuota, yo pensaba, la gente le duele porque paga, ¿verdad? ¿A cuánto les duele porque paga el agua? Dos, por los océanos y el río y todas las cosas que se están malgastando, ¿verdad? Porque se agota. ¿Sabe por qué no puedo pensar yo que Dios quiere una vida que rebose? Porque es que yo comparo el fluir de Dios en mí como algo que tengo que pagar o comprar. Si yo fuera consciente cuán inagotable es el amor de Dios para mí, cuán inagotable es Él, yo no pondría problema tener la llave abierta todo el tiempo. ¿Sí me expliqué? Y Dios me empezó a hablar y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Tú no puedes seguir viviendo un nuevo año creyendo en planes nuevos pensando que te los tienes que ganar o comprar. Esfuérzate, pero quien te los doy soy yo. Nosotros no necesitamos comprar el favor ni la bendición de Dios, porque ya el recibo lo pagó Él. Y Él es inagotable. No me puede preocupar ni que tenga que pagar ni que se agote, porque no solo Él es inagotable, sino ya pagó. Rebosar es eso que vimos allí. No le moleste más. Ahora, no haga eso en su casa, pero no le moleste más eso en su vida. Dios no es como el recibo del agua que pagamos. A Él no lo podemos comprar ni pagar. Él ya pagó el precio. Todo lo del Padre para nosotros lo tenemos gracias a Jesús. Y fue muy caro ese precio, costó su vida, una vida perfecta. No cerremos la llave. Dios quiere que tengamos una vida que rebose. Y con esto quiero terminar. No sé si se pueda poner de pie un instante.
Ya me hice entender por qué se llama rebosa. Dios quiere que tengamos una vida rebosante. Hace parte de lo que Dios nos quiere dar. Una medida rebosante. Yo estoy trabajando entonces ya en no pensar que si Dios me da mucho estoy malgastando, porque no es así. Dios es inagotable. No me puedo conformar. Pero esto es lo que más me emociona de todo el mensaje. Voy a intentar explicarme bien. Me fascina pensar en la escena del estanque, el paralítico y Jesús. Hasta me conmueve un poco. Y que llegue Jesús, que es lo que nos quiere mostrar hasta el día de hoy, lo que quiere para ti, pienso yo, desde este primer día del año. Y decirle, con lo que hizo, con el milagro que hizo, decirle: tienes 38 años así, no has logrado sanarte. Como también tal vez hasta el día de hoy estemos pensando o viviendo, tu familia tiene tantos años así y no han salido adelante. Tienes tantos años en esa adicción y no has podido salir de ella. Tienes tanto tiempo con esa depresión y ese rechazo y nada que puedes. Tanto tiempo buscando trabajo y nada. Nosotros somos como ese enfermo. Alguna necesidad, inclusive no pensemos en algo malo, algún plan, pero ahora mismo tal vez nos sentimos como paralíticos por lo difícil o inalcanzable que pueda parecer. ¿Cuántos tienen planes así para este año? Yo los tengo. Ok, entonces estoy hablando a la iglesia correcta. Y me fascina la idea de que esté Jesús, esté el estanque y esté el paralítico. ¿En quién tenía la esperanza puesta el paralítico? ¿Cómo se llamaba el estanque? Betesda, casa de misericordia, casa de gracia, casa de desbordamiento. Jesús es gracia, iglesia. Cuando habla de gracia aquí, la revelación perfecta de la gracia es Jesús mismo. ¿Y sabes qué estaba haciendo Jesús? Jesús le estaba mostrando al paralítico que ya no necesitaba ese Betesda, sino que ahora Betesda era él. Porque su expectativa estaba puesta en cuánto él podía correr y llegar hasta el estanque. Pero ya Jesús le dice: ¿sabes qué, paralítico? ¿Sabes qué, hijo? Ya no tienes que pensar en que alguien te ayude o cuánto tú tienes que correr hasta el estanque. Ya no es necesario que tú puedas pensar en cuánto tú te tienes que esforzar y considerar eso a donde tienes que ir, porque yo he venido hacia ti. No sé si usted puede entender eso. Ya no tienes que pensar en correr y en tus fuerzas cuánto puedes lograr. Ya no necesitas ese Betesda, porque Betesda ahora es Jesús. Y Jesús ahora es esa casa de gracia, esa casa de misericordia, esa casa de desbordamiento donde nosotros necesitamos estar. Y viene y le dice: no necesitas correr, yo he venido hacia ti, levántate y anda. Pero nos la pasamos todavía paralíticos pensando en cuánto nos tenemos que esforzar, cuánto tenemos que ganar, cuánto tenemos que correr, cuánto tenemos que hacer, sin enfocarnos en lo primero que tenemos que hacer, y es que Jesús se ha acercado aquí a la tierra para manifestar a nuestra vida todo lo que el Padre tiene para nosotros. Se nos olvida el mensaje que hasta el día de hoy Jesús nos está dando con esa palabra, diciéndonos a cada uno de nosotros: Betesda hoy se llama Jesús. Y todo lo que Jesús es y trae, desborda nuestras vidas. El nuevo Betesda se llama Jesús. Jesús le dijo: ya no más necesitas poner tu expectativa en esto. Es tiempo que pongas tu expectativa en mí. Y si algo nosotros queremos lograr este año, tenemos que entender que nuestra expectativa principal tiene que estar puesta en Dios y en lo que Él es en nosotros. Es la única manera de nosotros poder toda esa lista que hemos hecho para este nuevo año alcanzarla. Porque si pensamos en nuestras propias capacidades, en alguna de nuestras metas vamos a seguir siendo el paralítico que no tiene quien lo lleve o no tiene cómo llegar cuando se agita el agua. Cuando el agua que se agita la tenemos dentro de nosotros todo el tiempo. Y eso fue lo que vino a cambiar Jesús. Ya no necesitas un agua que se agite de tiempo en tiempo, cuando hay en ti ríos que fluyen en cada momento. O no le dijo a la mujer que tenía 5 maridos, ¿cómo le identifican, verdad? Pero bueno, la samaritana, ¿cómo le identifico? Lo siento, la samaritana. No le dijo: hey, ¿sabes qué? Si bebes de esta agua no tendrás sed jamás. No hay mejor agua que fluya hoy y que desborde si no es la presencia de Dios en nosotros. Y es lo que más necesitamos. ¿Sí me estoy haciendo entender?
¿Cuánto has recibido ese mensaje hoy? ¿Sí me expliqué? Ok, muy bien. Si vamos a vivir una vida rebosante, que sea una vida rebosante primeramente de la presencia y la gracia de Dios en nosotros. Ya no necesitamos un estanque, ya no necesitamos correr en nuestras propias fuerzas cuando ya Jesús se ha acercado y ha traído todo lo que el Padre tiene para nosotros. Jesús, a diferencia de ese estanque, es inagotable. No tenemos que pagar, no tenemos que comprar. Hoy podemos planificar y soñar sabiendo que ya Él pagó el precio, que lo único que tengo que hacer es creer, y que cuando creo yo me esfuerzo en lo que me tengo que esforzar, y así es como suceden las cosas. No pensar en cuánto me esfuerzo para ver en cuánto Dios me ayuda, sino cuánto yo le creo para que mi esfuerzo vaya mucho más allá de lo que yo considero. Ya no necesito a nadie más porque tengo un Dios que me ama y tiene para mí una gracia y un poder inagotable. Bethesda para mí hoy, ese derramamiento, ese desbordamiento, esa vida de desbordar se llama Bethesda, pero ya no es un estanque, ahora se llama Jesús, quien trae a mi vida todo lo que el Padre tiene para mí. ¿Cuántos están conmigo en eso?